Buenas tardes, nuevamente. Gracias. Bien, mi nombre es Pablo Bitbol, yo soy coordinador del Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tenemos sede en Cartagena. Voy a hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en términos de poder conectar con agendas de investigación en neurociencias, ciencias cognitivas, ciencias del comportamiento, etcétera. Entonces, les voy a presentar a mi grupo de investigación, Grupo Regional de Memoria Histórica. El logo, notarán que es una inversión de la representación clásica del laberinto de Minos, del Minotauro. Simplemente queríamos reflejar como varias cosas que se ven ahí, en términos de los laberintos de la memoria, en términos de un oído que escucha y en términos, por supuesto, de una estructura que asemeja mucho un cerebro, para tratar de captar todas las dimensiones en las que queremos trabajar la memoria desde el grupo de investigación. Fue creado en febrero de 2015 a partir de una experiencia pedagógica y formativa iniciada en 2012 como semillero de memoria. Cuando yo llego a la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, comienzo a conversar con las y los estudiantes, las y los colegas, y emerge un poco como que hay lo que en el budismo se denomina el pecado de la ignorancia intencional en la región, y es como un no querer saber, no querer ver, no querer escuchar sobre la tragedia humana que venía ocurriendo desde hace décadas, ahí a media hora, una hora en el canal Dique, en los Montes de María, etcétera. Entonces, como que había esa incomodidad en la gente respecto a estos temas, y decidimos que una de las responsabilidades que teníamos en la academia regional era incomodar a la gente con la realidad, y la realidad histórica, haciendo memoria. Entonces creamos ese semillero de investigación, y hoy por hoy el semillero sigue siendo el corazón del Grupo Regional de Memoria Histórica, que tras nuestra primera investigación en el sur de Bolívar, en San Pablo, donde hicimos un ejercicio de memoria sobre el asesinato de un líder comunitario que estaba buscando convertirse en periodista para denunciar la alianza entre élites locales y paramilitares, fue asesinado. Cuando le entregamos este material a su familia, a la comunidad, etcétera, nos constituimos formalmente como Grupo Regional de Memoria Histórica dentro de un proceso que desarrollamos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, y a partir del cual hoy somos en el país 25 grupos regionales de memoria histórica que trabajamos en red. El Grupo Regional de Memoria Histórica desarrolla procesos de investigación-acción participativa. Esto para nosotras y nosotros es importante porque hace referencia al legado del maestro Falsborda y a la idea que tenemos, y es que muchas veces los estándares de los cuartiles y los rankings, etcétera, tienden como a que como que el incentivo es que debamos parecernos a otras universidades que ya llevan todo un recorrido, y nosotros decimos esas universidades y esos grupos de investigación ya están inventados, y están en la Javeriana, y están en los Andes, y están en la Nacional. Nosotros, ¿qué queremos ser y qué nos corresponde ser? Y en ese sentido, muy por la línea de lo que decía Wilson, nos sentimos menos productores de conocimiento de vanguardia y más como sintetizadores de conocimiento para traducirlo a las necesidades que las comunidades nos expresan. Entonces, por eso la invitación a conectar agendas de investigación para que podamos trabajar más eficiente y profundamente a nivel territorial desde esa perspectiva que invita tanto, que es la de la investigación-acción participativa, que es de hecho reconocer que en nuestra investigación asumimos explícitamente una perspectiva política y no solamente perspectivas epistémicas. Queremos balancear, equilibrar las relaciones de poder que hay en una región donde las desigualdades económicas
y de poder son tremendísimas y donde por lo tanto la universidad y el conocimiento que podemos traer al territorio juegan un papel fundamental para generar mayor equidad y un orden social más abierto que permita la no repetición de estas tragedias. Entonces desarrollamos procesos de investigación-acción participativa orientados hacia la reconstrucción deliberativa de la memoria colectiva en el Caribe colombiano. Y aquí yo quiero comenzar como las reflexiones en torno a la conexión con neurociencia y ciencias cognitivas y del comportamiento por el énfasis que hacemos en memoria deliberativa. Deliberativa en el sentido de teoría política, según el cual la deliberación es un proceso de intercambio de razones y argumentos entre iguales en contextos situacionales muy bien diseñados que permiten que haya confluencia en términos de creencias y valores en grupos poblacionales que tienen que tomar una decisión colectiva. Esto para nosotros es muy importante porque la memoria colectiva, así como la memoria individual le ayuda a uno a tomar mejores decisiones, la memoria colectiva le ayuda a un territorio también a tomar mejores decisiones colectivas. O como nos dijo alguna vez un participante en alguno de nuestros talleres de memoria, que estábamos preguntando, ¿para qué sirve la memoria histórica? ¿Para qué sirve la memoria colectiva? Y nos decían, para que nuestros hijos no sigan votando por nuestros victimarios. Entonces, para nosotros esa perspectiva política es supremamente clave. Además, porque hay tantas perspectivas, no solamente en términos de lo que fue, sino también en términos de la interpretación sobre lo que fue, que es importante generar espacios deliberativos en los territorios para llegar a mínimos, no decimos máximos, sino mínimos consensos respecto a lo que sucedió, que es la construcción de verdad histórica, que es el proceso en el cual estamos, sobre todo entrando ahora con el informe de la Comisión de la Verdad. Pero eso además ayuda muchísimo también para que ocurra un fenómeno interesante que hemos visto, y es que cuando tú construyes esa memoria social, eso también revierte hacia lo psicológico, hacia lo individual, hacia lo personal, y nos da como ese sentido que es en efecto un proceso psicosocial, porque muchas veces en los talleres la gente escuchándose los unos a los otros dice, ay sí, hablaba de eso distinto, pero ahora me doy cuenta que cómo fue en realidad que ocurrió. Yo me acordaba de eso de una manera diferente a cómo en realidad ocurrió. Entonces la deliberación, el espectro político, el espectro institucional, el diseño de situaciones a través de reglas de juego en lo social también te revierte hacia lo individual y hacia las memorias, que además es importante porque si hay algo que sabemos de la neurociencia de la memoria es que es reconstructiva, no es algo pasivo, sino es algo activo en lo cual el cerebro está participando, reconstruyendo, sobre todo tratando de que la persona tenga un sentido de coherencia, no solamente en términos de identidad individual, sino también de identidad moral. Y en ese sentido uno podría decir, oiga, pero entonces la reconstrucción de la memoria colectiva, si la memoria siempre es fragmentada y probablemente muy equivocada, la memoria colectiva va a ser un gran caos. Pero en realidad lo que vemos es que la memoria colectiva, cuando se delibera, lo que hace es limar esas asperezas de las distintas memorias individuales. Entonces, por eso para nosotros es tan importante esta reconstrucción deliberativa de la memoria colectiva, y pongo ese subrayado lo pongo en violeta porque para nosotras y nosotros las gafas violeta son fundamentales. La perspectiva de género y sobre todo el empoderamiento de las mujeres en las comunidades rurales. Trabajamos principalmente hoy por hoy, desde hace más o menos 6, 7 años en la región de los Montes de María. Es una subregión del Caribe colombiano que está situada entre Cartagena y Sincelejo y entre el río Magdalena y el Mar Caribe. Es básicamente lo que se conoce como la Serranía de San Jacinto. Son 15 municipios repartidos entre Sucre y Bolívar.
que en la academia, aquí en las grandes universidades, el concepto es como más sofisticado, fue la palabra que usaste, pero que regionalmente están ustedes buscando una síntesis de la memoria. Más o menos no puedo transcribir exactamente tus palabras, pero ¿podrías elaborar más sobre ese concepto de cuál es la búsqueda específica en términos de memoria que ustedes tienen a nivel regional, que me parece un hecho realmente muy importante? Gracias. No, la referencia, digamos, es a las universidades, digamos, en Bogotá o en las grandes ciudades, etcétera. Yo creo que cuando miro lo que se hace en los Andes, en la Nacional, en la Javeriana, etcétera, es conocimiento de punta, es conocimiento de avanzada. Y muchas veces la presión de los rankings y de publicar, etcétera, que se nos impone a nosotros en universidades regionales o de ciudades más pequeñas o que son más nuevas, es que tratemos de ir hacia allá, de que la presión es por lograr entrar en ese club de los rankings. Y nosotros lo que estamos viendo es que eso implicaría que nosotros nos fuéramos por un camino que implicaría que el trade-off, digamos, es dejar, y lo que ha ocurrido, es dejar de lado la necesidad profunda que tienen las comunidades que tenemos aquí, nosotros, tan cerca, tienen de nosotros, no en función de producir conocimiento de punta, sino de llevar conocimiento de punta para que pueda traducirse en función de que las comunidades, sobre todo las comunidades rurales que han sido como tan despreciadas, oprimidas, abandonadas, etcétera, puedan participar con mayor empoderamiento en los procesos de toma de decisiones de sus propios territorios. Es eso, básicamente. Gracias. Ya. Bueno, entonces ahí son los montes de María, como les decía, es una subregión del Caribe colombiano, entre Cartagena y Sincelejo, entre el río Magdalena y el Mar Caribe, 15 municipios entre Sucre y Bolívar, terriblemente afectados por el conflicto armado interno, especialmente en las décadas de los 90 y 2000. ¿Me pasas? Sí. Entonces, especialmente en las décadas del 95 al 2005, pero aún hoy muy afectados por la conflictividad y la violencia política. Ustedes han visto que nos tuvieron varias semanas los del Clan del Golfo confinados en nuestros territorios, no podíamos salir, no podíamos ir de compras, hubo una crisis de seguridad alimentaria, porque aun cuando ustedes ven una tremenda disminución de la violencia, en este caso medida en términos de tasa de homicidios, el control territorial que se generó gracias a esa tremenda violencia es el control territorial que tenemos hoy. En otras palabras, esa alianza criminal entre políticos, empresarios y paramilitares es la que gobierna hoy nuestros territorios. Gracias. ¿Eso qué implica? Tremendos niveles de pobreza. Acá simplemente es una representación espacial de necesidades básicas insatisfechas y pobreza multidimensional, sobre todo en el área rural, que alcanza niveles del 75-85% de la población con necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué venimos haciendo recientemente en el Grupo Regional de Memoria Histórica? Nuestra primera línea es memoria histórica, propiamente dicho, es decir, tratar de contribuir desde la triangulación de archivos, trabajo histórico, entrevistas, etcétera, y ejercicios de memoria a la reconstrucción deliberativa de lo que pasó y cómo nos sentimos sobre lo que pasó y cómo podemos procesarlo, etcétera. Hemos hecho varios informes. Este es bien interesante porque es lo que se denominó con la Mesa de Víctimas de Cartagena el mapa de la Real Cartagena, porque también está el mito en Colombia de que el conflicto solo ocurrió en la ruralidad y no en las ciudades.
y las ciudades fueron también tremendamente victimizadas y fueron escenarios de guerra. Pero principalmente en estos tiempos, en estos 3 años, lo que hemos hecho es entregarle, hemos cesado, digamos, un poco la investigación orientada hacia el trabajo convencional que intentamos publicar, y lo que hemos hecho es privilegiar los informes que le entregamos al Sistema Integral de Paz, que ahora se llama Sistema Integral de Paz, menos mal, porque antes era Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entonces sonaba uno como esos comerciales al final. Bueno, entonces tenemos los Montes de María bajo fuego. Todo esto se hace a través de una metodología de diálogo de saberes. Nosotros como académicos simplemente facilitamos que las comunidades, los líderes, las lideresas sociales puedan poner esto en una manera sistemática y ordenada en estos informes que se le entregan a la Comisión de la Verdad y a la JEP. Montes de María bajo fuego lo encuentran en internet, es el texto, digamos, más extenso, profundo, elaborado con nombres propios de empresarios políticos y militares que contribuyeron a la instrumentalización de la violencia paramilitar y guerrillera produjera ese orden social que hay hoy en el territorio. El segundo es un informe que hicimos en conjunto con quienes aún viven del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que fue una guerrilla que operó en Montes de María, se desmovilizó. De hecho, cuando se desmovilizó, les dieron un cupito en la Constituyente del 91 y ellos fueron los que propusieron a Fals Borda para ser constituyente. Entonces hicimos ese informe sobre el genocidio del PRT, que se desmovilizaron y los empezaron a matar sistemáticamente, como ocurre con la UP, como está ocurriendo con las FARC, etcétera. Entonces es un informe y un conocimiento tremendamente importante para lo que estamos viviendo en Colombia, y un informe sobre desplazamiento y despojo en Montes de María por parte de FARC, paramilitares y Estado y Fuerza Pública. Esta es otra línea de trabajo que nosotros denominamos memoria performativa. Esto tiene un anclaje en la antropología con los trabajos de Erving Goffman, pero también en la filosofía del lenguaje y la epistemología, principalmente a partir de Austin y John Searle. La performatividad, ¿cómo la entendemos? No solo la entendemos como que los actos de habla crean la realidad social, sino también que la memoria, cuando se actúa y no solamente cuando se escucha, se entiende mejor. Es decir, la memoria no solamente la estamos entendiendo como un proceso cognitivo, sino también como un proceso performativo en el cual yo, por ejemplo, les decía, y esto fue chistoso, de repente hubo reunión en la oficina del rector y el vicerrector, etcétera, porque yo les dije a los amigos de la vieja generación de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, yo leo y leo sobre las tomas de tierra campesinos de los 70s que entraban a las haciendas y se las tomaban y no sé qué. Yo no entiendo cómo era eso, cómo hacían, cómo entraban, cómo era la dinámica. Entonces logramos poner una huerta de intercambio de saberes en la universidad, que es la que está ahí, y les dijimos, vamos a hacer una toma de tierras, vamos a hacer un performance de una toma de tierras como las que ustedes hacían. Para estas lideresas y estos líderes de antaño, pues fue maravilloso ir a la universidad y estar con 200 estudiantes entrando a la universidad haciendo una toma de tierras y recrearlo y que pudiéramos entender por qué lo estábamos viviendo de alguna manera, pese a la reunión que me tocó en la oficina del rector. Y tenemos también en ese mismo sentido un curso en esa huerta que lo imparten campesinos montemarianos. Entonces también fue chistoso porque con esto de los rankings y tal, no que todo el mundo tiene que tener doctorado porque eso es. Entonces dijimos, tú puede que tengas un doctorado, pero ¿sabes producir tu comida? Entonces logramos contratar a un profesor campesino que no tiene doctorado, no tiene maestría, no tiene pregrado, no tiene bachillerato, pero nos da cátedra. No solamente como sobre cómo afilar un machete y cómo sembrar un ñame,
sino también sobre lo que él vivió como líder campesino desplazado, viviendo durante 3 años en Cartagena vendiendo agua en los semáforos porque los paramilitares lo amenazaron y mataron a su papá, y cómo eso implicó que él se pusiera a estudiar la ley de tierras y te explica la ley de tierras y así entiendes. Entonces, para nosotros, performatividad es clave, y yo creo, y yo no sé de estos temas, pero creo que puede tener algo interesante en términos de neurociencia y de ciencias cognitivas y del comportamiento. En específico, memoria deliberativa lo implementamos a través de la Cátedra de Paz, lecturas de los acuerdos en el territorio. Ahora estamos, por supuesto, implementando procesos deliberativos de lectura del informe de la Comisión de la Verdad, pero digamos que aquí lo que hacemos es jugar con la libertad que tenemos en las universidades para hacer la Cátedra de Paz como queramos, versus los colegios que les toca desde el centralismo bogotano la imposición de cómo tienen que hacerlo. Entonces esto nos permite como experimentar y ver cómo podríamos desarrollar maneras de que la Cátedra de Paz sí sirva para lo que tiene que servir, aparte de los lugares comunes a partir de la cual se diseña un currículo general para todo el país. Entonces, simplemente quiero aprovechar para decir, para nosotros ha sido muy importante el paradigma de Tel Aviv, Bartal, etcétera. Ahí han estado Boas y coautores. Hemos visto cómo en las empresas, hicimos un estudio comparando empresas, universidad y comunidades rurales, y el mind freezing, el congelamiento de las mentes en prejuicios y preconcepciones sobre la paz y las posibilidades de lograr paz y la memoria, etcétera, están mucho más anclados en las organizaciones del sector privado que en la ruralidad y en la universidad. Eso es un estudio que hicieron mis estudiantes del semillero y con algunos colegas de la universidad, y también honrar la memoria de Émile Bruneau. Hemos implementado también el paradigma de deshumanización flagrante, viendo cómo la Cátedra de Paz en una prueba pre y post no modifica los niveles de deshumanización, incluso en la universidad. Y por eso es que creemos que tenemos que seguir avanzando hacia diseños más robustos, más sistemáticos, más profundos, sobre cómo lograr que la Cátedra de Paz sea realmente deliberativa. Y por supuesto también, ahora también entendemos lo visual, lo emocional, lo artístico, qué papel debería jugar ahí y cómo podemos llevarle ese conocimiento a los profes de los colegios que están con cátedras hasta acá y necesitan herramientas para hacer un trabajo que es fundamental para la historia, para el pasado que seremos, como diría mi maestra María Emma Wills. Adelante. Y hacemos acompañamiento académico de procesos sociales, particularmente con una plataforma que se llama el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, que articula más o menos unas 200 organizaciones de base, campesinas, afro, indígenas, de mujeres, jóvenes, LGBT, etcétera, en el territorio, con quienes desarrollamos procesos, por ejemplo, de reconciliación y diálogos improbables. Acá, por ejemplo, ustedes ven, este es el señor del PRT, uno de los sobrevivientes del PRT, y este es uno de los que los mató, Juancho Dique, comandante paramilitar de las autodefensas en el Caribe colombiano. Y este es un ganadero que estuvo secuestrado por las FARC y después por los paramilitares. Y este es comandante de las FARC, víctima de la masacre de Chengue, Rafa, víctima de la masacre de Las Brisas, y un maestro constructor de paz, premio en derechos humanos, muy querido por todas y todos nosotros, Ricardo Esquivia. Entonces ahí también necesitamos mucha ayuda en términos comportamentales, cognitivos, de neurociencia, para ver cómo podemos afianzar y profundizar más esos procesos de reconciliación y diálogos improbables en el territorio. ¿En qué estamos ahorita? Estamos desarrollando una etapa de nuestro
proceso de investigación, que eso también es importante para las personas en el territorio. Nos dicen, esa lógica de los proyectos deja las vainas mochas, queda todo mocho, profe. Entonces pasamos de una lógica de proyectos a una lógica de procesos, donde los grants y las cosas que logramos conseguir, tratamos de que entren en una dinámica de largo plazo y que nos permita generar una relación de mucha confianza y mucha profundidad con las comunidades. En este caso estamos desarrollando una etapa del proceso de investigación de memoria histórica en Montes de María, que lo que busca es establecer cuáles son los legados institucionales del conflicto armado, cuál es el orden que quedó ahí sembrado, no solamente en términos de quién es el dueño de qué en lo económico y en lo político, sino también quién es el dueño de qué en términos de los modelos mentales que están operando como validación cultural de la conflictividad. Entonces, ahí como que hay varias cosas que podríamos mirar en términos de neurociencias y ciencias cognitivas, por supuesto, normas sociales y cultura política y el trabajo que desarrollamos con Vicchieri, pero me interesa mucho también el 6 y el 7, y sobre todo el 6, estamos fallando mucho ahí, y cuando digo estamos, me quiero referir al Ministerio de Defensa, porque reclutan peladitos de 18 años a la fuerza, los entrenan en una vaina patriarcal, macha, violenta, autoritaria, horripilante, y los devuelven sin ningún tipo de estrategia de resocialización a unas comunidades donde no hay educación ni hay trabajo, y entonces un tipo les paga $1 millón al mes y les da una pistola y una moto y pues ya son los reyes, y eso genera mucha violencia en el territorio. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho con una comunidad específica que son los militares y los policías y los que salen de ahí, porque tenemos una cultura tremendamente militarizada en Colombia que está haciendo mucho daño. Lo otro que estamos haciendo es este proyecto súper bonito, diseño participativo de un modelo de atención psicosocial en Montes de María. El investigador principal es el profesor Wilson López, lo estamos desarrollando en conjunto con la Universidad Javeriana y la Universidad de Kiel. Básicamente ahí es responder a una necesidad que siempre nos han expresado vehementemente las lideresas, los líderes sociales de las comunidades rurales, y es que el PAPSIBI no les funciona y que no tienen buena atención en salud mental y que además están fregados porque no duermen, tienen nervios, angustia, estrés, desesperación, etcétera. Pero emergen de las mismas comunidades mediante procesos muy probablemente de evolución cultural, prácticas ancladas en las tradiciones indígenas, afro y campesinas que sí les sirven. Y el ejemplo clásico son las tejedoras de Mampuján, que son mujeres que generan esos espacios, digamos, solo de mujeres, que es importante, espacios seguros, y hacen su olla comunitaria y se peinan y se hacen trenzas. Yo quisiera participar, la verdad, pero no, las trenzas sí es difícil, me tocaría acá como, bueno. Y tejen unos telares que les permiten procesar la memoria de tal manera que no solo produce memoria, sino que alivia el trauma, la desesperación que tienen, etcétera. Los telares de ellas están en el Museo Nacional. Bienvenidas y bienvenidos, por favor, para que vayan y las miren. Entonces, la idea es cómo podemos generar procesos deliberativos entre las comunidades y estas prácticas emergentes comunitarias de autocuidado y atención psicosocial propias de las comunidades y la institucionalidad, para que haya un reconocimiento y una valoración de eso que permita que haya un mejor servicio de atención psicosocial y de salud mental en el territorio, que tenga en cuenta las tradiciones y las prácticas que sí funcionan. Es un poco como invertir la lógica de decir, los psicólogos somos lo que sabemos, a ustedes qué es lo que está pasando y qué es lo que les sirve, a mirar qué es lo que les está pasando y qué les sirve y cómo podemos explicar eso desde la ciencia para hacerlo más robusto e institucionalizarlo. Y finalmente, el proyecto que estamos desarrollando con una financiación de la Templeton Foundation, con el liderazgo de Felipe de Brigard de la Universidad de Duke, el profesor Wilson López de la Universidad Javeriana y el profesor Santiago Amaya de la Universidad de los Andes, que se llama
Memoria y Perdón, una exploración neurocientífica y filosófica, donde lo que se busca es, desde una perspectiva de neurociencia, tratar de entender cuál es la interacción que hay entre procesos de memoria y procesos de perdón, para lo cual estamos instalando en la Universidad Tecnológica de Bolívar un laboratorio de neurociencia que arranca con un equipo de biofisiología. Esperamos que también podamos tener un equipo de electroencefalografía pronto y, por supuesto, invitarlos a que, si quieren, nos acompañen allá en Cartagena a trabajar con las comunidades de Montes de María, del Canal del Dique, desde estas perspectivas que he estado escuchando estos 2 días y mañana también, que son fascinantes y yo creo que revisten una utilidad, una practicidad muy importante para unos territorios que han sufrido muchísimo y aún sufren, y hay mucho por construir. Así que, bueno, eso era todo. Muchas gracias por su atención.